Olivia Bennet pensaba que su vuelo de Atlanta a Washington, D.C. sería rutinario. Primera clase, silencio, tiempo de sobra para preparar su discurso principal en la mayor conferencia empresarial del año. Pero en cuanto subió a bordo, la atmósfera se tensó como si una corriente invisible cargara el aire. En el asiento 2A, un hombre blanco descansaba con una sonrisa arrogante, girando una copa de vino caro. Sin levantar la vista, la miró con desprecio y masculló. Señora, este no es su asiento. La económica está allá atrás. La voz de Olivia Bennet, serena pero firme, cortó el insulto. Este es mi asiento. Él hizo un gesto displicente, como si su mera presencia le molestara. Pero Olivia no era una pasajera cualquiera. Era la directora ejecutiva que había fundado desde cero una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Aún así, en un vuelo que había reservado y pagado íntegramente, se encontró cara a cara con la discriminación más cruda. A su alrededor, los pasajeros de primera clase contuvieron el aliento. Las azafatas intercambiaron miradas incómodas, y el silencio que invadió la cabina se sintió como un grito silencioso contra la injusticia. Olivia no alzó la voz ni entró en discusión. En cambio, sacó el móvil con calma y marcó un número que cambiaría todo. El vuelo de L 1986 debía ser para Olivia Bennet un simple trayecto de Atlanta a Washington. Con la mente fija en su intervención en la Conferencia Nacional de Negocios, caminó por la pasarela con paso seguro, arrastrando su elegante equipaje de mano y con el ceño apenas fruncido, reflexiva. Las luces tenues iluminaban los amplios asientos tapizados en cuero de primera clase. Todo parecía perfecto hasta que llegó al 2A, el asiento que había reservado días atrás. Ahí estaba Thomas Walker, un hombre blanco de unos 40 años, cabello rubio impecable y traje de diseñador sin una sola arruga. Con las piernas cruzadas y una mueca de suficiencia, sorbía su vino sin reparar en nadie. Al mirarla, sus ojos destilaron desprecio. Disculpe, señor, dijo Olivia con voz suave pero decidida. Se ha equivocado de asiento. Este es el 2A y yo lo reservé. Thomas alzó la mirada lentamente, heladora y burlona, como si ella hubiera cometido una ofensa imperdonable. Tras un tenso silencio, replicó en alto, para que todos lo oyeran. Señora, esta cabina no es para gente como usted. Regrese a económica. Sus palabras hirieron el frágil silencio. Directivos y líderes que conversaban en los asientos cercanos callaron de inmediato, mirando con asombro. En la entrada de primera clase, una joven azafata se quedó paralizada, con el rostro lleno de vergüenza e indecisión. Miró a Olivia con compasión, pero no se atrevió a avanzar. En aquel instante suspendido, Olivia sintió cada mirada, algunas de solidaridad, otras de mera curiosidad, muchas teñidas de prejuicio. El corazón le latió con fuerza, pero se negó a que la ira o el dolor rompieran su compostura y dignidad. Inspiró hondo, alzó el mentón y sacó el móvil del bolsillo de su chaqueta con absoluta tranquilidad. Decidió que aquella confrontación no se convertiría en un espectáculo público. Había enfrentado prejuicios antes, pero esta vez no retrocedería. Muy bien, se dijo a sí misma, calmada y resuelta. Vamos a ver. Marcó el número de su asistenta de confianza, Emily Harris, sabiendo que ella resolvería la situación con discreción y mano firme. La cabina volvió a sumirse en un silencio tenso, y Olivia Bennet permaneció erguida, orgullosa, lista para lo que viniera. Sabía que a partir de ese momento se trataba de algo más que un simple asiento. Era una reivindicación de respeto, justicia y dignidad humana. Todos en el vuelo contuvieron el aliento, esperando ver cómo respondería Olivia al insulto público de Thomas Walker, un hombre que creía tener derecho a tomar lo que quisiera. El ambiente opresivo pareció congelarse tras el desafío arrogante de Thomas, pero Olivia se mantuvo firme, con la espalda recta y la mirada tranquila. En ese instante de tensión, en lugar de alzar la voz o discutir, repitió con claridad y control. Este es mi asiento. Thomas frunció el labio en una mueca desdeñosa, sin apartar la vista de su copa de vino, como si Olivia fuera aire, algo indigno de su atención. Cada uno de sus gestos desprendía desdén y autoridad. Para él, Olivia no era más que una molestia. Los pasajeros empezaron a murmurar. Los susurros crecieron hasta convertirse en conversaciones claras. Alguien alzó un móvil para grabar discretamente. Una mujer de mediana edad, vestida con un blazer azul marino,
Se inclinó hacia su marido y susurró. ¿Has oído cómo le habló? Ha sido repugnante. Su esposo se encogió de hombros, evitando la mirada de su esposa. Avergonzado, pero sin tener el valor de hablar. Nadie osó intervenir abiertamente, aunque todos comprendieron que acababan de presenciar un insulto flagrante. Sintiendo todas las miradas sobre él, Thomas dio deliberadamente otro largo sorbo de vino, como anunciando a toda la cabina que no le importaban los sentimientos de nadie, especialmente los de la mujer que tenía frente a él. Para Thomas Walker, ejercer poder y estatus para intimidar a los demás era algo natural, un juego que jamás perdía. Olivia inhaló profundamente, negándose a dejar que la ira dictara su próximo movimiento. Sabía que cualquier pérdida de compostura se convertiría en munición para quienes ya albergaban prejuicios. En lugar de eso, sacó el teléfono con total calma. La mano completamente firme, navegó por sus contactos y seleccionó el nombre familiar de su asistente de confianza, Emily Harris. «Emily», dijo Olivia en voz baja, con tono a la vez cortés y firme. «Estoy en el vuelo DL 1986 a Washington, D.C. Alguien ocupa mi asiento y se niega a moverse. No quiero armar un escándalo, pero por favor, soluciona esto de inmediato. Gracias». Guardó el teléfono en el bolsillo, con la mirada fija al frente. No miró a Thomas, pero se situó lo bastante cerca como para que él sintiera su presencia decidida. Por fin, una joven auxiliar de vuelo, reunido el valor, dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero cortés. «Señor Walker, parece que hay un error. ¿Podría revisar su tarjeta de embarque, por favor?» Thomas le lanzó una mirada de pura irritación y respondió con frialdad, cada palabra un aguijón. «No me equivoco. Revíselo de nuevo. Soy miembro Platinum. Siempre me siento aquí». Olivia guardó silencio, su calma exterior enmascarando la firme resolución interior. En su mente danzaban imágenes de reuniones de dirección cruciales, acuerdos millonarios y las incontables veces que había enfrentado a quienes subestimaban a una CEO negra. No se trataba solo de un asiento. Era parte de la lucha diaria por el respeto y la justicia. Sus ojos se endurecieron con determinación. No discutiría, ni explicaría, ni demostraría nada. Sabía que el verdadero poder no reside en gritar, sino en la acción serena y constante. Y ahora todos en primera clase, incluido Thomas Walker, tendrían que esperar y ver cómo ella resolvía aquello, con dignidad, compostura e inquebrantable voluntad. Mientras Olivia permanecía firme, cual estatua de orgullo y respeto propio, Thomas Walker seguía mostrando su indiferencia con pequeñas y deliberadas provocaciones. Hizo sonar suavemente su copa de vino, produciendo un molesto tintineo, como recordándole a todos que las crecientes conversaciones en voz baja no le afectaban lo más mínimo. Su mirada recorría la cabina, enviando a todos el mensaje de que los murmullos de primera clase carecían de importancia. Primera clase, antes silenciosa y elegante, se había vuelto tensa e incómoda. Los demás pasajeros, ejecutivos, emprendedores y altos directivos rumbo a reuniones críticas en Washington, carecían de valor para desafiar abiertamente la arrogancia de Thomas. En su lugar, intercambiaban miradas avergonzadas, sus voces bajas elevándose como una corriente subterránea bajo la aparente calma de la cabina. Cerca de allí, una mujer de mediana edad vestida con un blazer azul marino y un discreto collar de perlas se inclinó hacia su esposo y murmuró nerviosa. «¿Oíste cómo le habló? ¿Fue tan incivilizado?» Él tragó saliva con fuerza, el rostro enrojecido de vergüenza, pero no se atrevió a hablar. Apartó la vista y fingió estudiar la revista de viajes en su regazo. Un compromiso tácito. Sabían lo correcto, pero no tenían el coraje de defenderlo. Un par de filas más atrás, dos jóvenes profesionales con atuendo empresarial discreto reconocieron la gravedad del momento. Sacaron sus teléfonos con discreción y grabaron cada segundo, sus rostros serios y concentrados. Comprendían que aquello no era una simple disputa a bordo, sino un punto de inflexión que podría estallar en las redes sociales. Mientras tanto, Thomas Walker seguía recostado, completamente impasible ante la tensión que oprimía la cabina. Para él, el poder no era solo algo que poseía, sino algo que esperaba que los demás reconocieran. Vivía en un mundo que lo privilegiaba por su estatus y el color de su piel. Y momentos como este eran su dosis de adrenalina, la prueba de que seguía en absoluto control. Otra joven azafata, más valiente que la anterior, dio un paso al frente.
Su voz tembló ligeramente, pero se mantuvo firme. Señor, ¿podría enseñarme de nuevo su tarjeta de embarque? Necesitamos confirmar su asignación de asiento. Thomas la miró con una fría y penetrante mirada. Luego torció una comisura del labio en desafío. ¿Saben siquiera quién soy? Vuelo esta ruta todas las semanas. Su sistema debe estar equivocado. Siempre me siento aquí. Habló lo suficientemente alto para que todos los presentes lo escucharan, dejando claro su mensaje. Su poder y privilegio anulaban cualquier intento de verificación por parte de la tripulación. La tensión subió un grado cuando la azafata dirigió a Olivia una mirada disculpándose. Olivia le devolvió un pequeño y alentador asentimiento. No mostró impaciencia ni enojo. En su mente, cada segundo que pasaba revelaba la verdadera naturaleza de Thomas. Un matón que usaba su privilegio como arma para dominar a los demás. Primera clase se había convertido en un escenario improvisado, donde todas las miradas y emociones se centraban en los dos protagonistas. A un lado, Olivia Bennett, una directora ejecutiva asombrosamente serena. Al otro, Thomas Walker, un hombre adinerado cuya arrogancia y prejuicio no podían ocultarse. Los jóvenes profesionales seguían grabando, sabiendo que en cuestión de minutos, esos vídeos serían prueba irrefutable de una injusticia omnipresente. Thomas quizá no se daba cuenta, pero con cada mirada despectiva y palabra condescendiente, se cavaba un hoyo más profundo, provocando una reacción poderosa de quienes hasta entonces habían permanecido en silencio. Olivia se mantuvo erguida, con la mirada calmada pero firme, fija en el camino por delante. Sabía que a veces el verdadero cambio comienza con un silencio decidido, no como acto de sumisión, sino como demostración de fortaleza inquebrantable que obliga a personas como Thomas Walker a confrontar su propia mezquindad y error. Y todos en aquel vuelo aguardaban con el aliento contenido el próximo momento en que la tensión estallara y la justicia se impartiera de forma inequívoca y contundente. Cuando la tensión en primera clase alcanzó su punto álgido, una figura emergió de la cabina y caminó hacia el pasillo con un porte de autoridad que de inmediato acaparó la atención de todos. Era el capitán Marcus Reed, un hombre alto, de raza negra, con más de 30 años de experiencia en aviación, famoso por su profesionalidad inquebrantable y su capacidad para gestionar crisis con frialdad absoluta. A su lado iban dos azafatas y un agente de seguridad aeroportuaria. Su entrada fue silenciosa, pero inconfundible. Ya no se trataba de un simple error de asientos, sino de un asunto grave que exigía una resolución inmediata. La mirada de Marcus recorrió brevemente a Olivia, llena de empatía, y se fijó sin vacilar en Thomas Walker. Su voz sonó clara y autoritaria, rompiendo el silencioso estrés que había dominado la cabina unos instantes antes. Señor, por favor, muéstreme su tarjeta de embarque. Thomas frunció el ceño, con sorpresa e indignación teñidas de arrogancia. No podía creer que el piloto interviniera. Para él, la intervención de Marcus se sentía como un desafío directo al poder y estatus que creía poseer. «Disculpe», replicó Thomas con tono más alto y confrontativo. «¿No sabe quién soy? Soy cliente VIP platino de esta aerolínea. Me siento aquí todas las semanas. Ustedes deberían arreglar su sistema, no yo». Marcus no se inmutó. Su expresión permaneció serena. Estaba demasiado acostumbrado a personas como Thomas, quienes creen que el dinero o la influencia los coloca por encima de las normas y les da derecho a tratar a los demás con desprecio. Pero el capitán Marcus Reed nunca se había inclinado ante el rango o la riqueza de nadie. Para él, la seguridad y la equidad siempre venían primero. «Señor Walker», dijo Marcus con voz sosegada, cada palabra calculada y grave. «Esto no es una petición personal, es un protocolo de seguridad de vuelo. Debemos verificar su asignación de asiento para garantizar la seguridad de este vuelo y de todos los pasajeros. Por favor, coopere». El rostro de Thomas se sonrojó de ira. La mano le temblaba de rabia, pero siguió negándose a mostrar la tarjeta, como si hacerlo fuera un acto de humillante rendición. «Se lo dije», gritó Thomas, su voz resonando en la cabina. «Me siento aquí todas las semanas. ¿Ahora quieren que lo demuestre? ¿De verdad esperan que ceda mi asiento por alguien como ella?» Marcus no titubeó. Veterano de innumerables emergencias a bordo, conocía la importancia de mantener una resolución firme. Esto iba más allá de su deber como capitán. Era su obligación moral como hombre negro que había sufrido el aguijón de la falta de respeto y el peso del prejuicio injusto. «Señor Walker», repitió Marcus con calma, «no deseo discutir,
Pero si se niega a colaborar, tendremos que adoptar medidas más drásticas. Esta es tu última oportunidad para cooperar pacíficamente. La sección de primera clase cayó en un silencio absoluto tras las palabras de Marcus. Todas las miradas se volvieron hacia Thomas, a la espera de su siguiente paso. Algunos pasajeros relajaron visiblemente los hombros ante la intervención decidida de la tripulación. Otros observaban con el aliento contenido cómo el drama se intensificaba. Acorralado y furioso, el rostro de Thomas se transformó en una mueca de ira justa. Para él, ceder ahora habría sido una deshonra insoportable. Sus prejuicios arraigados y su ego inflado estaban a la vista de todos. Sabía que cualquier concesión haría añicos la imagen de poder que había construido con tanto cuidado. Marcus mantuvo firme su posición, inquebrantable. Todo el avión pareció contener el aliento, esperando la reacción de aquel hombre poderoso bajo la presión de la tripulación. En ese instante decisivo, todos comprendieron que no se trataba solo de una disputa por un asiento. Era una lucha más profunda, entre privilegio y principio, entre arrogancia y justicia, entre un derecho sin fundamento y la fuerza de la dignidad y la verdad. Olivia, silenciosa pero atenta desde el principio, inhaló con calma, agradecida en silencio por la presencia oportuna y autoritaria del capitán Marcus Reed. Sabía, sin embargo, que la prueba estaba lejos de terminar. La tensión en primera clase alcanzó su punto de ruptura tras la firme advertencia del capitán Reed. Thomas Walker, aún recostado con arrogancia, soltó una carcajada burlona y despectiva, como si todo lo que acababa de oír fuese el chiste más increíble de su vida. ¿Me vas a obligar a bajarme de este avión solo por alguien como ella? Bramó Thomas, enfatizando con desprecio esas palabras y clavando la mirada en Olivia como si ella sola fuese responsable del caos. Al instante, todas las miradas de primera clase se dirigieron al capitán Reed, a la espera de su respuesta. El capitán se mantuvo erguido, con los hombros cuadrados y su uniforme impecable, imperturbable ante la provocación de Thomas. Su voz, baja pero nítida, surcó la cabina. Señor Walker, déjeme ser perfectamente claro. Este vuelo no despegará hasta que todos los pasajeros estén en el asiento que reservaron. No es algo personal. Se trata de la seguridad y del respeto hacia todos los que estamos a bordo hoy. Las palabras de Marcus sonaron como un decreto, pero el desprecio de Thomas solo se hizo más hondo. Inclinó la cabeza, el rostro enrojecido por la ira y el desafío. El capitán Reed reconoció el momento crucial y dio un paso adelante, no para amenazar, sino para subrayar lo que diría a continuación. Quizá no lo comprenda del todo, señor Walker. La señorita Olivia Bennett no es una pasajera cualquiera de primera clase. Es la directora ejecutiva de Bennett Tech Solutions, uno de los socios estratégicos más importantes de nuestra aerolínea. Su negativa a ceder el asiento que ella reservó no es un asunto personal menor, sino una falta de respeto hacia una clienta de tan alto nivel. La revelación de Reed golpeó a Thomas como una ola arrolladora contra su orgullo. Su rostro palideció. La arrogancia se desvaneció de sus ojos mientras el pánico parpadeaba tras ellos. En ese instante, la confianza y la superioridad que había exhibido se desmoronaron ante la atenta mirada de todos los pasajeros. La primera clase quedó sumida en un silencio profundo, tan intenso que se oía el zumbido del aire acondicionado y las respiraciones contenidas de todos los presentes. Los pasajeros que antes se cruzaban miradas incómodas, ahora contemplaban a Thomas con curiosidad, reproche y un matiz de satisfacción al verle finalmente desenmascarado. Thomas Walker intentó recomponerse, pero fracasó. Su mano, temblorosa, se aferró al reposabrazos como si quisiera recuperar el poder que acababan de arrebatarle cruelmente. Nunca se habría imaginado que una sola frase de un piloto pudiera hacerlo sentir tan pequeño. En el fondo sabía que su batalla estaba perdida, y esa certeza lo llenó de rabia contenida. Esto es absurdo, balbuceó Thomas buscando desesperadamente una excusa. Pero al notar las miradas de todos fijas en él, sus defensas, antes poderosas, se deshicieron en fragmentos sin sentido. Le costaba creer que lo hubieran humillado tan por completo. Y lo que más lo enfurecía era haberse caído a sí mismo en esa trampa. Olivia permaneció en silencio, sin mostrar rastro de triunfalismo. Simplemente volvió la mirada agradecida hacia el capitán Reed, consciente de que sus palabras habían hecho más que defenderla. Habían enviado un mensaje claro sobre justicia, respeto e igualdad para todos.
El capitán Reed se mantuvo firme, la viva imagen del liderazgo sereno tras innumerables crisis en vuelo. Esperó en silencio el siguiente movimiento de Thomas, dispuesto a tomar las medidas necesarias para garantizar la equidad y la seguridad bajo su mando. Cada pasajero contuvo la respiración, preguntándose si Thomas cedería a regañadientes y se marcharía discretamente, o si insistiría obstinadamente en llevar el asunto más allá. Todos comprendían que lo que sucediera a continuación decidiría algo más que la ubicación de un asiento. Reafirmaría los valores fundamentales de la dignidad y la integridad en nuestra sociedad moderna. El denso silencio en la cabina se hizo añicos con el firme paso de dos agentes de seguridad que se acercaban. El capitán Marcus Reed retrocedió levemente, manteniendo su postura calmada y autoritaria, como indicando que había cumplido con su función y que ahora quienes contaban con la autoridad correspondiente se harían cargo. Thomas Walker permanecía paralizado, con los ojos recorriendo a ambos agentes. En su rostro pálido se adivinaban el pánico y la furia contenida. Los agentes se mantuvieron erguidos, irradiando profesionalismo. Uno habló con un tono mesurado, pero inconfundiblemente cargado de gravedad. Señor Walker, puede abandonar la aeronave por su propia voluntad y en paz, o tendremos que escoltarlo fuera. La decisión es suya. Thomas apretó los labios, invadido por la vergüenza y la rabia. Siempre había creído que su estatus y su poder lo hacían intocable, un escudo contra las consecuencias. Pero en ese instante comprendió que nadie está por encima de la ley ni de la decencia humana básica. Y lo que era peor, la persona que lo obligaba a responder por su comportamiento era Olivia, la misma mujer a la que había despreciado desde un principio. Sin decir una palabra más, Thomas se levantó de un salto irritado y empujó el respaldo de su asiento con tal fuerza que chocó contra la fila de adelante. Los pasajeros más cercanos se apartaron alarmados, con miradas llenas de preocupación e indignación. Thomas recogió sus pertenencias apresuradamente, con las manos temblorosas de rabia y descontrol. Cada movimiento torpe y agresivo contrastaba radicalmente con la compostura arrogante que había mostrado antes. Al pasar junto a Olivia, no se atrevió a cruzar la mirada con ella. Hacerlo solo habría profundizado su humillación. En cambio, masculló palabras amargas entre dientes, lo suficientemente alto para que ella las oyera, pero demasiado bajo para la mayoría de los demás. ¿Crees que has ganado? Gente como tú no es más que una moda pasajera. Olivia no respondió. Ni mirada ni palabra. Siguió serena, con una expresión que reflejaba la firmeza y autoridad de quien está más que experimentada en afrontar este tipo de pruebas. Su silencio transmitió el mensaje más contundente. No se dejaría perturbar por la mezquindad ni el odio del hombre que acababa de pasar furioso. La mayoría de los pasajeros observaron la escena con la mirada llena de admiración y simpatía hacia Olivia. Algunos asintieron sutilmente en señal de aprobación, mientras otros mostraban expresiones de vergüenza ajena por el comportamiento de Thomas Walker. Estaba claro que la calma digna de Olivia había causado una impresión imborrable en todos los presentes. Thomas continuó por el pasillo, con cada paso más pesado que el anterior. Los dos agentes lo seguían de cerca, listos para intervenir si intentaba algo más. Con cada paso la tensión en la cabina disminuía. Los pasajeros exhalaron aliviados, reconfortados al ver que la injusticia se había afrontado de manera firme y adecuada. Al fondo de primera clase, un joven viajero alzó discretamente su teléfono y grabó la salida escoltada de Thomas. Sabía que ese video se difundiría rápidamente, no solo para documentar el incidente de hoy, sino para lanzar un mensaje más amplio sobre la justicia y el respeto en la sociedad moderna. El capitán Marcus Reed se volvió hacia Olivia, con los ojos llenos de empatía sincera. Asintió levemente, como una disculpa muda por la perturbación innecesaria que había sufrido. Olivia le devolvió una suave sonrisa, mostrando su agradecimiento por el manejo decisivo y justo de la situación. Con un suave clic, la puerta de la cabina se cerró tras Thomas, marcando el fin de un tenso y emotivo enfrentamiento. Olivia volvió a sentarse con calma, ajustándose discretamente el cinturón, con su aplomo y compostura intactos. En lo más profundo de su corazón, sabía que aquello era algo más que una victoria personal. Era otro pequeño avance en la lucha continua contra los prejuicios y la injusticia presentes en la sociedad cada día. Era otro pequeño avance en la lucha continua contra los prejuicios y la injusticia presentes en la sociedad cada día. Cada pasajero de ese vuelo comprendió ahora una verdad fundamental.
Nadie, por muy rico o poderoso que sea, está exento de los valores básicos de la equidad y el respeto mutuo. Y esa fue la lección más profunda que Olivia Bennet acababa de impartirle a todos, a través del orgulloso e inquebrantable silencio de su propia dignidad. En el instante en que la puerta de la cabina hizo clic al cerrarse tras Thomas, una ola de alivio, aunque todavía matizada por la gravedad de lo sucedido, recorrió la clase ejecutiva. Olivia exhaló lentamente, muy consciente de las miradas discretas que ahora se posaban en ella, ojos llenos de respeto y admiración. Sin embargo, aun habiendo recuperado con justicia su asiento, no lograba deshacerse del leve escozor que le dejaba el prejuicio sufrido. Con calma, enderezando la postura, sintió acercarse al capitán Marcus Reed. Su habitual mirada severa se había suavizado, transmitiendo profunda empatía y respeto. Agachándose hasta situarse a su nivel, un gesto raro y humilde en un piloto tan experimentado, le habló en voz baja y sincera. Siento mucho lo que acaba de vivir. Tengo 2 hijas estudiando Derecho y espero que aprendan a mantener la misma dignidad y el mismo amor propio que usted ha demostrado hoy. Aunque simples, las palabras de Marcus llevaban un peso inmenso, salidas de un hombre que había visto y comprendido las injusticias que las personas de color enfrentan a diario. Fue más que una disculpa, una expresión sentida de solidaridad y admiración. Olivia le regaló una sonrisa cortés, con los ojos suavizándose. Reconoció que su disculpa nacía no solo del deber, sino de la compasión genuina de un padre que guía a sus hijas en un mundo difícil. Respondió con calma pero con firmeza, cada palabra subrayando su fortaleza y su valor. Solo quería aquello por lo que pagué y lo que merecía. No hay reproche ni ira, solo una poderosa afirmación de mi valía. Marcus asintió agradecido, reafirmando con ello el profundo respeto que sentía por ella. Tras ofrecerle su disculpa, el capitán Reed se incorporó y volvió al puente de mando, su andar seguro dejando una impresión duradera en todos los presentes. Comprendieron que habían sido testigos, no solo de una resolución firme, sino de la defensa de valores esenciales por parte del propio capitán, responsable de su seguridad. La clase ejecutiva recobró un silencio sereno, sin la tensión anterior. En su lugar quedó un profundo respeto, por Olivia, que había mantenido una dignidad inquebrantable, y por el capitán Reed, cuyo liderazgo valiente y humano había restablecido la justicia. Reclinada en su asiento, Olivia contempló las nubes que se deslizaban por la ventanilla, cada una reflejando el torbellino de pensamientos en su mente. Sabía que lo ocurrido aquel día no se desvanecería con facilidad. Algunos la aplaudirían, otros empatizarían profundamente, y algunos seguirían criticando o juzgando. Pero para Olivia, la verdad esencial permanecía. Ella había permanecido firme y había preservado su dignidad. En ese instante de calma, los pasajeros intercambiaron miradas de complicidad, como compartiendo una lección colectiva de amor propio y equidad. Algunos esbozaron discretas sonrisas, satisfechos por la actuación justa y decidida de la tripulación. Otros suspiraron bajito, preguntándose si ellos mismos habrían mantenido la compostura. Una joven que había filmado el incidente con disimulo guardó el teléfono a un lado, con los ojos brillantes de emoción. Sabía que esa historia se difundiría, no solo para honrar la dignidad de Olivia, sino para recordarle a la sociedad los valores que tan fácilmente se olvidan. Y mientras la aeronave comenzaba su lento rodaje hacia la pista, Olivia meditó que el calvario de aquel día había sido más que una injusticia menor. Se había convertido en un vívido testimonio del poder del silencio firme, de la dignidad y, sobre todo, de la idea de que todos merecen respeto por sus esfuerzos y sus aportaciones. Cerró los ojos un momento, sintiendo cómo, con cada respiración, llegaban a ella el alivio y una renovada fuerza. Olivia Bennet sabía que, a partir de ese día, su historia llegaría mucho más allá de esa pequeña cabina, convirtiéndose en un mensaje poderoso sobre dignidad, justicia y resiliencia que ella siempre defendería. El profundo silencio de la cabina se rompió cuando el avión despegó suavemente, dejando tras de sí nubes blanquísimas como un suave consuelo. Pero Olivia aún no sabía que la historia de ese vuelo no terminaría cuando la puerta de la cabina se cerrara tras Thomas Walker. Al contrario, acababa de empezar a salir de los estrechos confines de aquel pequeño espacio y pronto se convertiría en asunto de interés público. Tan pronto como el avión despegó, se publicó en las redes un vídeo de 1 minuto
que capturaba todo el incidente. Una joven pasajera sentada detrás había filmado cada tenso momento entre Olivia y Thomas, desde sus comentarios odiosos hasta su respuesta serena, y finalmente, la intervención decisiva del capitán Marcus Reed. En menos de una hora, el vídeo se había hecho viral en Twitter, Facebook, LinkedIn y en decenas de otras plataformas. Etiquetas como "Ni respeto para Olivia" y "No hay lugar para el racismo" ascendieron a la cima de los temas más comentados, acumulando millones de compartidos, comentarios y reacciones en todo el mundo. Medios de comunicación de primera línea, CNN, NBC, Fox News, e incluso prestigiosas publicaciones de negocios como Forbes y The Wall Street Journal, cubrieron inmediatamente la historia, calificándola de ejemplo definitorio de discriminación racial y de género en un entorno profesional. Los espectadores expresaron indignación ante la arrogancia y el fanatismo de Thomas Walker. Sus crueles palabras fueron reproducidas y analizadas una y otra vez, dibujando el vívido retrato de un hombre poderoso que carece de la más mínima civilidad. Pronto empezaron a circular datos sobre Thomas, su empleador, declaraciones antiguas y comportamientos pasados, evidenciando un patrón de prejuicio arraigado. En contraste, la compostura, cortesía y dignidad de Olivia Bennet le granjearon elogios abrumadores. Miles de comentarios aplaudieron su firmeza y moderación. Un influyente abogado tuiteó: "Olivia Bennet ha demostrado que, ante la injusticia, la dignidad serena es el mayor poder". Y el mensaje superó el millón de me gusta y decenas de miles de retweets. Líderes empresariales, activistas y celebridades también manifestaron su apoyo a Olivia. Sheryl Sandberg, directora de operaciones de Meta, publicó en LinkedIn un mensaje emotivo, ensalzando la acción de Olivia como la quintesencia del verdadero liderazgo. Una mujer que se atrevió a reclamar su lugar sin perder la compostura. Sin embargo, junto al aluvión de elogios, llegaron críticas de quienes acusaron a Olivia de montar un espectáculo o que minimizaron el incidente como un simple malentendido. Algunos incluso se preguntaron por qué no se había sentado en otro lugar, dejando al descubierto la profunda expectativa de que las mujeres y las personas de color cedan siempre para evitar un conflicto. Aún más significativo fue el reconocimiento masivo de la intervención del capitán Marcus Reed. Fue aclamado no solo por desescalar la situación, sino por encarnar la integridad y la justicia. La Asociación de Pilotos de EEUO publicó una carta abierta. El capitán Marcus Reed ejemplifica al capitán de aerolínea ideal, no solo velando por la seguridad del vuelo, sino defendiendo la dignidad y los derechos de cada pasajero. En los días siguientes, Olivia recibió cientos de solicitudes de entrevistas de cadenas de TV, periódicos y podcasts. No obstante, ella se mantuvo humilde y mesurada, aceptando solo unas pocas para transmitir un mensaje positivo sobre la justicia y el respeto. Mientras tanto, la presión pública obligó a la empresa de Thomas Walker a emitir un comunicado oficial expresando profunda decepción por su conducta y anunciando una seria investigación interna. La autoridad y la reputación que Thomas había tardado años en forjar quedaron súbitamente en entredicho. El vuelo de Olivia a Washington transcurrió en paz y con cortesía, pero en tierra su historia había estallado de verdad, provocando un oleaje que obligó a la sociedad a confrontar los prejuicios e injusticias que hierven en la vida diaria. Olivia ya no era simplemente un aseo. Se había convertido en un símbolo vivo de resiliencia, dignidad y de la continua lucha por la justicia que todos merecen. Cuando la historia del vuelo DL 1986 estalló en las redes sociales y en la prensa, la aerolínea quedó inmediatamente bajo una enorme presión. Su liderazgo, largamente celebrado por su profesionalidad y reputación intachable, sabía que debía actuar con rapidez, determinación y transparencia para proteger la marca en medio de un clamor público sin precedentes. Aquella misma noche, horas después de que el vuelo de Olivia aterrizara en el Aeropuerto Internacional de Dulles, el director ejecutivo de la aerolínea, Richard Anderson, firmó personalmente un comunicado oficial distribuido por todos los canales corporativos. En un lenguaje firme y contundente, asumió plena responsabilidad y ofreció las más sinceras disculpas a Olivia Bennet y a cada pasajero de ese vuelo. Nuestra aerolínea no tolera forma alguna de discriminación o prejuicio, ni racial ni de género.
Lamentamos profundamente y pedimos disculpas sinceras a la señora Olivia Bennett por la experiencia negativa e injusticia que sufrió en el vuelo DL 1986. Esta conducta es totalmente incompatible con los valores fundamentales que defendemos y a los que estamos comprometidos. Más allá de la disculpa, la aerolínea impuso rápidamente sanciones ejemplares a Thomas Walker. En un gesto raro pero claramente disuasorio, suspendió sus privilegios de viaje en todos los vuelos durante un año y le revocó de forma permanente los beneficios de su membresía platino. Esta decisión pública subrayó que ningún estatus puede excusar el insulto a los demás, sea quien sea. Poco después, el director ejecutivo Richard Anderson llamó personalmente a Olivia Bennett en una conversación privada y emotiva. Conocido por mantenerse al margen de los titulares, Anderson expresó su sincero arrepentimiento. Señora Bennett, quiero disculparme personalmente por lo ocurrido. He visto el vídeo varias veces y estoy profundamente impresionado por cómo actuó. No queremos quedarnos en una mera disculpa. Esperamos contar con su ayuda para impulsar mejoras reales y significativas. A continuación, invitó a Olivia a formar parte de un nuevo consejo asesor encargado de revisar a fondo la formación de los empleados, las prácticas de gestión y los protocolos para abordar futuros incidentes de discriminación. No fue un gesto meramente simbólico, sino un paso concreto hacia un cambio sistémico. Aunque impresionada por la rápida y positiva respuesta de la aerolínea, Olivia escuchó con calma y valoró la sinceridad de Anderson. Sin embargo, ella sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera mejora exigiría acciones concretas y sostenidas, no promesas hechas al calor del escrutinio público. Mientras tanto, Thomas Walker afrontaba consecuencias muy por encima de lo que había imaginado. A medida que se difundió la noticia de su suspensión, se encontró aislado en el trabajo y en línea. Antiguos colegas, socios y clientes lo evitaban con miradas recelosas. La dirección de su propia empresa, sometida a intensa presión mediática, convocó una reunión de urgencia para reevaluar su rol y conducta. En lo más profundo de sí, Thomas se sentía amargado e indignado al darse cuenta de que el poder y los privilegios que había considerado intocables podían ser arrebatados tan rápidamente. Por primera vez afrontó una dura verdad. El poder no es absoluto y toda acción acarrea repercusiones. Al mismo tiempo, la aerolínea actuó con rapidez para poner en marcha un amplio plan de reforma. Se obligó al personal senior a asistir a formaciones sobre diversidad, equidad y sesgos. Y Anderson ordenó a todos los departamentos revisar y reforzar sus procedimientos de atención de quejas, garantizando que un incidente como el del vuelo DL 1986 no volviera a ocurrir. Aquella misma tarde, millones de personas aplaudieron la respuesta transparente y decidida de la compañía. Los observadores comentaron: así es exactamente como las empresas líderes deben defender valores éticos y fomentar una sociedad más justa. Para Olivia Bennett, aunque sabía que el cambio social no sucede de la noche a la mañana, fue un alivio. Reconocía que aquel episodio era más que una injusticia aislada. Era el catalizador de una transformación mayor y más significativa, en la que ella, de manera inesperada, se había convertido en figura central. Olivia decidió asociarse con la aerolínea y la comunidad para convertir las promesas de hoy en la realidad de mañana. Si bien celebró la rápida respuesta de la aerolínea y los compromisos bien intencionados del CEO, Richard Anderson, Olivia comprendía que las disculpas, por sinceras que fueran, eran solo el primer paso de un largo camino. No permitiría que todo terminara con unas declaraciones públicas o cambios superficiales sobre el papel. En su mente, la lucha requería una reforma de raíz y de gran alcance, para que ningún otro pasajero, especialmente mujeres y personas de color, tuviese que soportar lo que ella había vivido. Días después, Olivia se reunió en privado con la alta dirección de la aerolínea y expuso su postura firme y responsable. Habló sin ira, pero cada palabra y recomendación llevaba la fuerza persuasiva de su experiencia y visión como gran líder corporativa. Las disculpas sinceras son necesarias. Comenzó con tono calmado pero resuelto, mirada aguda y segura. Pero todos debemos entender que pedir perdón no basta. Lo que importa es el compromiso con un cambio sistémico. Quiero ver un programa integral de formación contra sesgos y discriminación, no solo para el personal de primera línea, sino también para la alta dirección, que en última instancia modela la cultura corporativa. Luego propuso medidas concretas:
La creación de canales de denuncia independientes y anónimos para que empleados y pasajeros pudieran señalar comportamientos discriminatorios de inmediato, sin temor a represalias, y la imposición de sanciones claras y aplicables para cualquier falta probada. A lo largo de la reunión, Richard Anderson y el resto del equipo directivo escucharon con atención. Reconocieron que ya no se trataba de un asunto menor, sino de la supervivencia de la reputación y el futuro de la aerolínea. Olivia no se conformó con compromisos de palabra, sino que exigió un plan de acción específico y con plazos definidos para seguir los avances. No me interesa el discurso vacío, afirmó con claridad. Necesito responsabilidad transparente. El cambio real solo ocurre cuando todos comprenden que la discriminación de cualquier tipo nunca será tolerada, bajo ninguna circunstancia. La dirección apoyó de todo corazón sus propuestas, no solo por la presión pública, sino porque reconocieron la sabiduría y la justicia de sus demandas. Anderson se comprometió a poner en marcha inmediatamente las recomendaciones de Olivia, con informes públicos periódicos sobre el progreso. Mientras Olivia impulsaba estas reformas estratégicas a largo plazo, la situación de Thomas Walker se volvía cada vez más precaria. Además de perder sus privilegios de vuelo y estatus Platinum, enfrentaba una creciente presión tanto del público como de su propia compañía. Se convocaron reuniones internas para reevaluar su idoneidad en el cargo, forzándolo a confrontar, quizá por primera vez, los costos reales de abusar de sus privilegios. Con el tiempo, los costos reales de abusar de su privilegio se hicieron evidentes. Amargado y furioso, Thomas se aferraba a un sentimiento de injusticia, incapaz de ver que sus propias acciones habían provocado este alboroto y puesto en peligro su carrera. Sin embargo, en el fondo empezó a enfrentar una verdad innegable. El poder y el privilegio no protegen a nadie de las consecuencias de un comportamiento irresponsable e inmoral. Mientras tanto, Olivia se mantenía deliberadamente al margen del frenesí mediático, rechazando con cortesía entrevistas de alto perfil o apariciones televisivas destinadas a convertirla en un icono efímero. Cuando la asaltaban competiciones, respondía siempre: no quiero ser un símbolo, no me interesa la fama por sí misma. Lo que realmente deseo es aprovechar esta oportunidad para impulsar un cambio real y duradero, para proteger los derechos y la dignidad de todos, no solo los míos. Su postura le granjeó un respeto profundo. En lugar de verse como una víctima, emergió como líder de un movimiento que exigía una reforma genuina desde dentro, alguien cuyas acciones reforzaban sus palabras. Olivia sabía que modificar actitudes sociales no era una carrera de velocidad, sino un maratón de persistencia y dedicación. Estaba resuelta a mantenerse firme en ese camino, no solo para defender sus propios derechos, sino para alzar la voz por todos los que silenciosamente sufrían injusticias cada día. Para ella, aquello dejó de ser un simple incidente en un avión. Se convirtió en un momento crucial, un llamado de atención para ella misma y para la comunidad, que transformaría en un poderoso catalizador de un cambio social significativo y perdurable. Al negarse a convertirse en un símbolo mediático, Olivia no imaginaba que su decisión haría su historia aún más poderosa y de mayor alcance. No salió con la intención de ser una heroína, pero su convicción inquebrantable, su claridad de propósito y su autenticidad conectaron con miles de personas que habían soportado injusticias sin alzar la voz. En las semanas siguientes, las redes sociales y los foros profesionales estallaron con relatos personales. Una abogada de renombre contó cómo la confundieron con una niñera durante una sesión en tribunales, en la que era la principal defensora, simplemente porque era la única mujer de color presente. Una respetada cirujana relató que le pedían constantemente que limpiara las habitaciones de los pacientes, pues nadie podía imaginar que una joven negra fuera una cirujana de trauma de primera categoría. Una emprendedora negra confesó su desazón cuando invitados y prensa la ignoraron por completo en el evento de lanzamiento de su propia empresa, únicamente porque nunca creyeron que una mujer de color pudiera liderar un proyecto de tal envergadura. Estas historias se viralizaron a gran velocidad, desatando una potente ola de conciencia y empatía en todo el país. Hashtags como #NennerSpeakUp e Inspired by Olivia se hicieron tendencia rápidamente, brindando a miles de mujeres, personas de color y cualquier otra persona marginada una plataforma para compartir sus propias experiencias. En medio de este aluvión de inspiración,
El nombre de Olivia Bennet se convirtió naturalmente en un símbolo, no porque ella lo buscara, sino porque sus acciones firmes y genuinas animaron a tantos a encontrar su propia voz. Recibió innumerables cartas de agradecimiento, a menudo de unas pocas líneas, pero rebosantes de emoción. Una joven estudiante de Derecho escribió: "Gracias a ti, hoy hablé en clase cuando un profesor desestimó mi perspectiva. Ya no guardaré silencio. Gracias por darme fuerzas". Mensajes como ese hicieron a Olivia comprender que su lucha ya no era solo suya. Se había convertido en un movimiento que empoderaba a toda una comunidad para alzar la voz y exigir cambios. Mientras tanto, la situación de Thomas Walker se tornaba cada vez más crítica. Habiendo perdido sus privilegios de vuelo y su estatus premium, ahora enfrentaba una presión intensa, tanto en línea como dentro de su propia empresa. Su empleador convocó una reunión de emergencia para evaluar el grave daño que sus acciones habían causado a la reputación corporativa. Por primera vez, colegas que antes evitaban los conflictos con él, lo confrontaron con críticas contundentes, ya no amedrentados por su antiguo poder. Sentado en esa sala de conferencias tan familiar, Thomas trató de defenderse argumentando que todo el episodio había sido exagerado y culpando a los medios. Pero cada excusa solo evidenciaba más su arrogancia, irresponsabilidad y terquedad. Sus compañeros vieron claramente que seguía sin comprender el problema real y que se percibía a sí mismo como la víctima. Como resultado, Thomas fue suspendido temporalmente y la empresa amplió su revisión interna de su conducta, examinando su historial de quejas y comportamientos. La autoridad y el prestigio que había cultivado durante años comenzaron a desmoronarse, revelando el verdadero retrato de un hombre acostumbrado a usar su privilegio para someter a los demás sin importarle las consecuencias. En contraste, la reputación de Olivia solo se fortaleció. Grandes corporaciones de todo EU la invitaron a asesorar proyectos para mejorar la cultura laboral y promover la diversidad. Gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Google manifestaron su interés en que ella les ayudara a diseñar nuevos programas de formación y procesos internos para eliminar prejuicios y discriminación. Aunque cautelosa de no sobrecomprometerse, Olivia se sintió conmovida por esas invitaciones genuinas y decidió trabajar de forma selectiva, priorizando organizaciones que demostraran un compromiso real con un cambio interno. Al ayudar a transformar a estas influyentes empresas, sabía que podía colaborar en la construcción de un futuro mejor, uno en el que las personas fueran juzgadas y respetadas por sus habilidades y carácter, no por su género o color de piel. En cada reunión y consulta, Olivia enfatizaba una verdad simple pero profunda. No podemos cambiar la sociedad a menos que cada uno de nosotros cambie primero su propia mentalidad y acciones. Ese mensaje se convirtió en un poderoso faro de esperanza, inspirando a miles de personas que enfrentan injusticias cada día a encontrar el valor de alzar la voz y afirmar su propio valor, tal como lo hizo Olivia Bennet. Cada historia compartida y cada conversación profunda que se ha dado a lo largo del país son la prueba más clara del impacto poderoso que Olivia Bennet desató sin siquiera proponérselo. Pero por encima de todo, Olivia sabe que el verdadero significado de lo sucedido no es que ella se convirtiera en el centro de atención, sino que su experiencia despertó la creencia, la esperanza y la fortaleza en tantísimos otros, en quienes antes se sentían invisibles, quienes pensaban que no tenían cabida donde realmente merecían estar. Unas semanas después de aquel incidente inolvidable, Olivia se embarcó en otro vuelo familiar de Nueva York a Atlanta. Mientras esperaba en silencio en primera clase a que abordaran los demás pasajeros, su mirada se posó en una niña negra pequeña junto a la puerta de la cabina, que apretaba nerviosa la mano de su madre. La niña miraba alrededor, con el rostro confundido e indeciso, preguntándose si realmente pertenecía allí. Al encontrarse con esa mirada, Olivia reconoció de inmediato esos ojos ansiosos que ella misma había tenido de niña, al entrar por primera vez en espacios que todos daban por sentados como reservados solo para los poderosos y privilegiados. Una oleada de emoción la invadió al recordar sus primeros días, cuando tenía que demostrar su valía en cada reunión, en cada proyecto. Olivia comprendió profundamente que fueron precisamente esas miradas dudosas, esas palabras prejuiciosas y esas acciones despectivas las que forjaron su fortaleza interior y su dignidad inquebrantable de hoy. Sin dudarlo, Olivia le ofreció a la niña la sonrisa más cálida y genuina,
y la miró con una expresión que decía, tú perteneces aquí. Puedes ir a donde quieras. Al recibir esa mirada amistosa, la preocupación se desvaneció del pequeño rostro, reemplazada por una sonrisa radiante y confiada. Se volvió hacia su madre, susurró algo emocionada y juntas entraron en primera clase con la misma naturalidad y seguridad, como si nunca hubieran dudado. Al presenciar ese momento, Olivia sintió un alivio profundo y una emoción inmensa. Se dio cuenta de que, aunque sus propios desafíos nunca habían sido fáciles, cada lucha que había afrontado tenía un valor real y un significado profundo. No se trataba solo de recuperar un asiento en un avión, sino de ayudar a reclamar la dignidad y el respeto de innumerables personas que se habían sentido olvidadas, sin voz e indignas de defenderse a sí mismas. Mientras tanto, en un mundo muy diferente, Thomas Walker continuaba pagando por sus acciones. Tras la investigación interna en su empresa, fue despojado de su puesto de alta dirección. Su carrera, antaño sólida e influyente, se había reducido a un recuerdo empañado y desvanecido. Amigos, colegas y antiguos socios se alejaron de él, unos temerosos del daño a su propia reputación, otros repelidos por su tóxico abuso de poder. Thomas empezó a comprender una verdad dolorosa. El poder y el estatus social no ofrecen un escudo absoluto contra las malas acciones. Se sintió amargado al darse cuenta de que su propia arrogancia y su desprecio por los demás habían sido su perdición. Hubiera cambiado o no, había pagado el precio justo por su comportamiento, una dura lección que recordaría siempre. Para Olivia, este episodio fue solo un capítulo más en su vida, pero un hito crucial en su continuo camino hacia la justicia y la dignidad. Sabe que el cambio social no ocurre rápida ni fácilmente, pero eso no significa que vaya a detenerse. Cada pequeño paso, cada momento, como el de hoy, coloca el primer ladrillo de un futuro más justo y humano. Cuando el avión despegó, Olivia se reclinó en su asiento y miró el vasto cielo más allá de la ventanilla. Pensó en todas las personas que guardan silencio ante la injusticia, convencidas de que su voz no importa. Esperaba que, a través de su historia, comprendieran una verdad simple pero vital. Cada uno de nosotros tiene derecho a ser escuchado, a ser respetado y a recibir un trato justo, digno del esfuerzo y la dedicación que aportamos. La historia de Olivia Bennet no termina aquí. Continuará extendiéndose, inspirando a quienes aún buscan el valor para alzarse y luchar. Y por encima de todo, lleva un mensaje poderoso e inconfundible. La dignidad y el amor propio son nuestras mayores fortalezas. Nos ayudan a superar cualquier desafío, por muy difícil que sea. Mientras creamos en nuestro propio valor, en que merecemos lo que hemos luchado y anhelado, cada uno de nosotros hallará el lugar al que está destinado. No solo en un avión, sino en la vida que llevamos, en la sociedad que construimos y en el futuro que perseguimos. Si esta historia te ha inspirado, dale me gusta al vídeo. Compártelo para difundir este mensaje a más gente. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo historias poderosas. Gracias por vernos. Recuerda siempre, perteneces a donde tú elijas estar.